En el presente video vamos a concluir con este tema tan importante que es el tema de la Reforma Católica. Una reforma católica que recordemos, como vimos en un primer video, va a tener como representante principal en Alemania primero a Martín Lutero. Martín Lutero que va a promulgar estas nuevas ideas del protestantismo que entre algunas, como decíamos, los 4 principios principales tenían una libre interpretación de las escrituras, no culto a la Virgen, que no haya un culto a los santos, no a la ostentación en los templos, no a la creencia en el purgatorio, etc. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Martín Lutero? Nosotros habíamos visto que las reformas de Martín Lutero habían modificado el panorama político y religioso de Alemania, sobre todo con esta sublevación de los príncipes en contra de Carlos V, el emperador, que luego los terminará derrotando, pero que, bueno, Carlos V dio el ok para que, de alguna manera, haya una libertad religiosa en Alemania. Pero también vamos a encontrar una segunda oleada o etapa de la reforma religiosa. Segunda etapa de esta reforma religiosa católica, ¿sí? Pero esta vez de la mano del francés Juan Calvino. Juan Calvino, este señor que estamos viendo en la presente imagen. Juan Calvino lo ubicamos desde el año 1509 a 1561. Muy bien, entonces digamos que Calvino tomaría la misma bandera que tomó en su momento Martín Lutero. Podemos decir básicamente que Calvino va a llevar al máximo, las ideas de Martín Lutero. Las ideas de Lutero. Va a ser un apasionado del protestantismo, ¿sí? Va a ir a fondo con las ideas, creyendo o considerando al hombre como predestinado y sin libertad para elegir su salvación. Entonces, Calvino creía en un hombre predestinado. Es decir, su destino estaba escrito. Y como él decía, no tenía libertad para elegir su salvación, ¿sí? Ahora bien, en el año 1533 sucedería un hecho trascendental en Inglaterra. La Iglesia se va a separar de Roma definitivamente. Y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes porque este señor tiene mucho que ver de lo que estamos hablando. El rey Enrique VIII de Inglaterra será el protagonista de este pequeño cuento o hecho histórico que les estoy relatando. Nosotros decíamos que en el año 1533 la Iglesia se separa de Roma, se separa de Inglaterra, perdón. Se separa de Inglaterra definitivamente la Iglesia de Roma, ¿sí? Los católicos. Ahora bien, nosotros decíamos, nombrábamos al rey Enrique VIII y tenemos que entender que fue un rey totalmente controversial e importante. Porque el rey Enrique VIII pretendía anular su matrimonio con Catalina de Aragón, pero la iglesia se oponía. Entonces, quería divorciarse de Catalina de Aragón, su esposa de aquel entonces. Catalina de Aragón, con la cual ya tenía hijas, inclusive. Ahora bien, al no lograr su propósito, al ver que la iglesia se opuso y no lo dejó terminar con anular, mejor dicho, su matrimonio, Enrique VIII va a ser astuto y va a promulgar la llamada Acta de Supremacía. Acta de Supremacía. Enrique VIII, como vemos, quería lograr su cometido a toda costa. Y gracias al acta de supremacía, él se convertía en jefe de la Iglesia de Inglaterra,
creándose así la llamada Iglesia Anglicana. Entonces ponemos, gracias a ella se crea la Iglesia Anglicana. Iglesia Anglicana, que tenía al rey en la cabeza, ¿sí? En el poder de esta iglesia. El rey era el jefe de la iglesia en Inglaterra, ahora también. Ahora bien, pasemos a nuestras siguientes imágenes porque les quiero hablar un poquito de la contrarreforma. Esta reforma que se dio en el seno de la iglesia. Contrarreforma. La contrarreforma podemos decir que es también un hecho muy relevante en el Estado moderno, en la edad moderna, mejor dicho. Una vez surgido el luteranismo, la Iglesia en Roma decide hacer varias reformas para poder organizarse nuevamente, sobre todo para poder limpiar su imagen. La Iglesia decide, luego de Lutero, volver a organizarse, ¿sí? Para que nos quede básicamente el concepto. Organizarse. Muy bien, pero ¿qué pasaba con esto? Desde 1545 hasta inclusive 1563, se va a formar lo que se conoció como Concilio de Trento. Concilio de Trento. Y les cuento que este Concilio de Trento tuvo 25 sesiones. Y en estas 25 sesiones se decidió reafirmar la doctrina tradicional de la Iglesia. Esto es, la salvación mediante la gracia divina, mediante la gracia divina, así como también la idea de que solo la Iglesia puede interpretar la revelación. Solo la Iglesia interpreta la revelación. Había un volver a las bases, ¿sí? Pero también se reafirman los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos. Recordemos que para los protestantes tan solo valían 2, el bautismo y la Eucaristía. También, como dato no menor, en este Concilio de Trento se vuelve a reafirmar el culto a la Virgen y a los santos, la existencia del purgatorio y la obligación al celibato. 3 puntos contrarios al protestantismo. Gracias a esta contrarreforma, digamos que la Iglesia se vuelve a acomodar un poco y a ganar cierto prestigio para poder seguir desarrollándose a lo largo de la historia. Pero bueno, hemos visto así cómo dentro de lo que es la Reforma Católica hay 2 personajes importantes que no debemos olvidar. Tanto Martín Lutero, y ahora sí volvamos a nuestras imágenes principales, Martín Lutero, este señor que vemos aquí, como Juan Calvino, uno en Alemania, otro en Francia, y posteriormente vamos a ver a este señor, Enrique VIII, como uno de los reyes más interesantes, si se quiere, porque logra separar a su estado de la Iglesia de Roma y crea la Iglesia Anglicana, hecho sumamente relevante para la historia moderna. Los invito a que sigamos viendo juntos la historia moderna y posteriormente la historia contemporánea.